Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Rainier Eduardo. Me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y un saludo muy especial para mis colegas Bárbara Betancourt y Rainier Eduardo. Para todos. Buenos días también a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchísimos buenos días, decía. Y no sé cómo pensarán ustedes, pero yo pensando de la manera en que se ha generalizado el rechazo a la trampa del Departamento de Estado y de Miami, ¿no? Bueno, de la ultraderecha de Miami, que armaron lo que armaron metiendo a un terrorista en el evento, en la reunión de las MIPYME, aquí y allá, estoy diciendo en Cuba y fuera de Cuba. Pero hay una arista, no obstante todo esto, que el impacto y la manera en que ha reaccionado la gente, hay una arista que no se ha abordado. No se había abordado, porque lo señala con mucha precisión el equipo de Cuba Información. Bajo el título Miami no quiere sector privado en Cuba, José Manzaneda, el conductor, el director, el jefe de Cuba Información, se pregunta por qué le hicieron esto a las MIPYMES cubanas, y él mismo se responde. Escuchen. Pues porque el 11 de mayo de este año hubo, pues creo que fueron casi 300 de estas personas, empresarios, empresarias de Cuba, que pidieron en una carta al presidente Joe Biden que basta ya del bloqueo. Y le dijeron, por ejemplo, es incomprensible e inhumano que en medio de una crisis económica como la que enfrenta Cuba continúe su administración con las políticas crueles y fallidas de su antecesor Donald Trump. Es una carta mucho más larga, apoyada, ya digo, por todas estas personas del sector privado que están pidiendo lo mínimo, y es que levanten las sanciones, las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales. Nos insistía Alfred de Zaya, este relator de Naciones Unidas, hace unos días en una entrevista que estamos preparando, que estamos editando ahora, nos insistía que no lo digamos sanciones, sino medidas coercitivas unilaterales, pero bueno, sanciones entre comillas, bueno, que todo esto no solo afecta, o afecta de una manera muy superficial al gobierno, a quien afecta es a la gente, y por supuesto también al sector privado, ¿no? Un sector privado que ofrece determinados servicios de los cuales se beneficia la gente y que contribuyen también a la economía del país. Bueno, ¿sabes, Rainier, que oyéndolo estaba acordándome de ti? Porque el relator ese que ellos entrevistaron le dice, no hablen de sanciones, hablen de medidas unilaterales, ¿no? Y que no hay ninguna justificación en ninguna sanción de Estados Unidos. Claro, que no. Cuando tú sancionas a alguien, es porque pues, si tú te asumes sancionado, es porque tú te asumes al mismo tiempo que has cometido algún error, que has hecho algo indebido, y no es el caso. Las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba son únicas y literalmente porque Cuba ha decidido seguir un destino socialista, y eso forma parte de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional, y es lo que Estados Unidos no ha respetado, y en violación de eso ha impuesto sus sanciones para acabar con esa determinación del pueblo cubano. Por tanto, además, muy de acuerdo con lo que le señalaban al equipo de Cuba Información, no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y tiene toda la razón también en lo que plantean en general en este fragmento que tú pones, Arlene, y eso podría explicar que hayan mezclado lo que no se podía mezclar en este encuentro de Miami, es decir, los negocios con el terrorismo. Evidentemente, aquella carta que menciona Manzaneda no gustó en el establishment norteamericano, sobre todo porque hay un cuestionamiento en ese documento al bloqueo y de las afectaciones del bloqueo al sector privado de la economía cubana. Recordemos que uno de los discursos de Trump, de Biden, después, que ha sido fiel continuador y defensor de las políticas de Trump, ha sido de que el bloqueo es solo para afectar a los dirigentes del gobierno cubano, a más nadie, supuestamente, ese es el discurso de ellos.
Sin embargo, es un discurso que se desmonta muy fácilmente, lo hemos venido denunciando siempre, pero hasta un sector como este, que es un sector emergente, que está surgiendo gracias al Estado cubano, porque no está surgiendo al margen del Estado, es el Estado cubano el que lo ha propiciado como un sector complementario de la economía nacional, hasta un sector como este, que no es oficial, no es de gobierno, también se ha visto afectado por las políticas del bloqueo norteamericano. Entonces, por supuesto que eso no les conviene, no les gustó tampoco. Pero si además esas empresas que se están creando ahora, estas nuevas empresas, oxigenan la economía cubana cercada y limitada por todas partes, es claro también que no las quieran y es claro también que se intenten y busquen pretextos o se armen provocaciones como esta de unir los negocios con el terrorismo hacia Cuba o poner un terrorista en el campo visual y en el campo de relaciones sociales de estos empresarios, lo cual, insistimos, es una gran provocación que va en esta dirección. Y bueno, la supuesta medida de abrirle cuentas que se había anunciado primero por Bloomberg como una supuesta filtración y después recogieron que no, que por ahora no, hay que ver si se acaba de imponer, si los 1.000 candados que tiene el bloqueo, esas tantas cerraduras, algunas, realmente ellos van a abrir algunas que beneficie a este sector, y por eso, bueno, insisto, tiene mucho sentido lo que plantea Manzaneda, y que esta historia no ha terminado. Esto está, como decía también el presentador de Telesur de Dossier, Walter Martínez, en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Lo que pueda pasar. Babi. Sí, cómo no. Coincido con ustedes, coincido con Manzaneda, y además yo quiero recordar algo. No es que estemos paranoicos, no es que estemos viendo agresiones donde hay otra cosa, no. Hay que recordar la política de dos carriles que siempre ha mantenido Estados Unidos. Ahora intentaron dar una breve cuota de zanahoria cuando además el garrote es lo que estaba detrás. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde podía ser creíble que se hiciera un programa de actividades, de intercambios, de entrevistas? Las mismas instituciones que en Estados Unidos son las encargadas de todas las políticas y todas las medidas que se han implementado contra Cuba. Cuando yo veía que estaba el Departamento del Tesoro, me acordaba de los FAC, que es el transcerbero, que es el que persigue cada una de las transacciones, pero bueno, tú dices, vamos a tragar la píldora y vamos a ver hasta dónde llegan, y bueno, explotó, le salió, porque no pudieron disimularlo. Amén, que si en estos días tú dabas seguimiento a las opiniones que tenían ese sector de Miami, que solo pide el mal para Cuba, se sabía lo que venía, porque no habían podido conseguir ninguna declaraciones que estuvieran en contra de sus propósitos hacia Cuba, y estaban arremetiendo contra todo lo que pudiera significar un entendimiento con estas empresas. La verdad es que la verdad finalmente salió, rebotó la maldad que hay en este entramado contra los mismos que están haciendo daño y quieren dañar a Cuba, a los empresarios, los mismos empresarios, le da lo mismo que sean empresarios de empresas estatales como estos emprendedores que están ofreciendo al pueblo artículos, servicios, paliando la situación que puede existir en el país. Ellos ya, como bien se señalaba, nunca lo van a permitir. De todas maneras, mira, ha habido un saldo, digamos que positivo. Informar a los más jóvenes que no sabían quizás nunca habían oído hablar de personajes como los que ahora volvieron a ocupar titulares, y que en estos días los medios también se han hecho eco de quién era Santiago Álvarez o quién es Santiago Álvarez Fernández Magriñán. Otros que han estado ayer, por cierto, creo que ayer o antes de ayer, no sé bien, hubo una reunión de la asamblea, no sé, tiene un título rimbombante, de este hombre de Boroná, que no me acuerdo nunca cómo se llama, sí, hablando horrores, por supuesto, de estos empresarios cubanos, de las intenciones que tenían y todas esas cosas. Es decir, que la casita está igualita. Hay que ver, por eso, una reunión que va a tener consecuencias. Se supone que vamos a ver qué tipo de desarrollos hay
en el futuro, pero por lo pronto informar a los más jóvenes de quiénes son esta gente y recordar además a los que somos menos jóvenes que el terrorismo de Estados Unidos contra Cuba no ha terminado. Autores materiales están vivos, están además actuando, tratando de cambiar las tácticas, pero siempre buscando la oportunidad de seguir haciendo daño a Cuba y del peor modo posible. En estos momentos, daños económicos complican aún muchísimo más la situación que vive el país. De manera que este 6 de octubre, cuando en Cuba recordamos las víctimas del atroz crimen de Barbados, habrá que recordarlo además con la certeza de que no es un acontecimiento del pasado, que el terrorismo sigue vivo porque sus actores siguen vivos y siguen actuando como si no lo fueran y viviendo una vida normal en Miami, ese Miami que a veces intenta y que hay tanta gente tratando de realmente acercarse a su patria de una buena manera, pero que sigue siendo un nido de muchos de los que actúan contra Cuba. Efectivamente, bueno, y pensaba yo ayer, fíjate, viendo los reportes de Expo Aladi, que realmente está muy cerca de Estados Unidos, están más cerca sus mercados, pero donde no nos quieren bien, a veces es mejor no ir. Si justamente esta semana han venido empresarios de 12 países latinoamericanos que están muy interesados en el mercado cubano, la mayoría MIPYMES, lo que hemos estado viendo de la Expo Aladi son en general MIPYMES. Pero bueno, cambio de tema. Hablé eso porque me pareció que dije, ¿y si esta gente que fue a Estados Unidos se hubiera quedado aquí negociando con Expo Aladi? Pero en fin, quién sabe, a lo mejor sí le hicieron un huequito al bloqueo, hasta ahora lo que se ha visto, falta por demostrarlo. Pero decía, cambio de tema, habló anoche la ministra del MinSIN, despejó las dudas sobre la canasta básica de los próximos meses, sin dejar de señalar las limitaciones y costos que esto tiene, pero yo creo que fue un buen tapabocas para los fantasmas que estaban augurando que no habría ni canasta básica en el mes de octubre. Creo que Bexi dio bastante información y al mismo tiempo esclareció cómo está costando hacerlo. Escuchemos. Y la situación es bastante complicada, pero se han buscado alternativas en todos los casos. Decía el viceministro Alejandro, el viceprimer ministro Alejandro, que hoy uno de los retos fundamentales que tenemos es cómo disminuir ese nivel de importación que lleva la canasta familiar normal, que en algún momento una parte de los productos se producía en el país, pero ha llegado en una circunstancia en la que prácticamente todo hay que importarlo. No, y los costos de los alimentos. Y como todo eso se ha multiplicado. Para comprar lo mismo hay que erogar más divisas. Por ejemplo, hoy el arroz es uno de los productos, hay compras de países como Indonesia, de Estados Unidos, en grandes cantidades que han... el precio del arroz, o sea, se pudo haber comprado arroz en un momento en $400, $460. Hoy hay cotizaciones que llegan hasta 900, estamos hablando del doble. Y eso además puede agravarse por el hecho de que grandes productores de Asia han decidido no exportar. Cubrir su demanda interna y no exportar. Y eso crea tensiones en el mercado del arroz en el mundo y eleva aún más los precios de ese producto. Eleva los precios, a veces incluso las distancias, llegas al puerto y no está completa la carga, sin, por supuesto, dejar de mencionar todo el camino financiero que tienen que tener los pagos. A veces usted hace el pago y el proveedor dice, pero no ha llegado el dinero, y como no ha llegado el dinero no puedes descargar el buque, porque tenemos trabajadores portuarios y dicen, pero el buque está ahí, sí, el buque está ahí, se asignó el financiamiento pero no ha llegado y el dueño de la mercancía se reserva el derecho de decir hasta tanto usted no pague la mercancía. Es otra de esos vericuetos ocultos del bloqueo, ¿no? Que a veces usted no tiene el dinero, lamentablemente, y por eso no podemos comprar todo lo que el país necesita. Pero otras veces teniendo el dinero para pagar el producto no pagado y pagado, ese dinero como no ha llegado al proveedor, pues no tiene usted el producto, aunque lo haya pagado. Aunque lo haya pagado. Bueno, Reinier, ¿qué te recordó? Mira, Arlene, me recordó sobre todo, estaba pensando ahora en aquellas declaraciones que dio el empresario norteamericano en el contexto de la visita del presidente a Nueva York, que era un empresario del mundo de las medicinas,
y era el mismo ejemplo, es decir, el mismo ejemplo que está explicando aquí la ministra con la comida, es el mismo ejemplo con la medicina, y es el mismo ejemplo con el petróleo, y es el mismo ejemplo con los insumos que necesita el país, es el mismo ejemplo con las materias primas. Para Cuba, cualquier cuestión de importación es realmente un viacrucis lograr una importación lo más estable posible, porque o bien hay mercados que no nos quieren vender por el temor a ser sancionados por las políticas del bloqueo norteamericano, y estos países sí son sancionados, en estos países sí hay sanciones, porque esos países estarían violando leyes extraterritoriales planteadas por el gobierno de Estados Unidos que prohíben comerciar con Cuba. Por supuesto, nadie quiere enfrentarse a una demanda millonaria, por eso no nos venden. Y donde logramos que nos vendan, tenemos que ir por terceros, por cuartos países, lo que para cualquier nación del mundo normal le cuesta un precio determinado, a Cuba le cuesta 3 y 4 veces, además en las condiciones que estamos, es lo que con se las llama país limitaciones riesgo de recursos financieros. Es lo que se llama país riesgo. Ellos han logrado ponernos como un país riesgo. Negociar con nosotros entraña un riesgo. Un riesgo. Y eso es importante que el pueblo lo entienda. Es importante que el pueblo vea que cuando se habla de bloqueo no se habla de una cuestión abstracta, no se habla de una cuestión justificativa, se habla de una política real que nos está haciendo un daño tremendo día a día y que es una política dirigida a doblegar a un país. Es como que tú tengas el vecino al lado, que tú le molestas a tu vecino, llevémoslo al pleno de un barrio, y al vecino porque le da la gana no quiere ni que tú salgas de la casa, ni que tú pongas música, ni que tú hagas nada, y te tiene constantemente intimidado, te tiene constantemente llevándote a una posición de fuerza contra ti. Eso es lo que trata de hacer el gobierno de Estados Unidos con este país, constantemente, de tratar de intimidarlo y tratar de llevarlo a una posición que es la que ellos quieren y no la que este pueblo ha decidido. Entonces, me parece que la información de la ministra fue una información realista, transparente, pero sobre todo muy ilustrativa de cuánto cuesta hoy esa pequeña, mínima, pero indispensable canasta básica y todos los malabares que tiene que hacer este país para poder lograr mes por mes a toda la población, porque esto es lo otro, esto no es a un grupito de población, esto no es a la capital nada más, esto no es a las cabeceras provinciales, esto es a todo el pueblo, esto es hasta la más recóndita montaña del Escambray, de la Sierra Maestra o de la Sierra del Rosario. Todos los cubanos, todos los más de 11 millones de cubanos se benefician con la canasta familiar normal, que es verdad que todavía no es suficiente, pudiera ser más, pero se le garantiza a todo el mundo por igual. Y ella narraba en ese fragmento que tú acabas de poner al link, repito, el viacrucis que atraviesa el gobierno cubano para garantizar al menos arroz, algunos granos, aceite y azúcar a cada núcleo familiar. Que repetimos, un esfuerzo realmente titánico para este país en las condiciones que está. Babi. Sí, anoche mismo, Arlene, y yo hablábamos de lo que significa. Bueno, lo que significa que eso podría ser, fíjate, una de las fortalezas que tiene este país se convierte en este minuto de medidas contra Cuba en un problema, porque Cuba compra para toda su población. Es decir, si un empresario o un grupo de empresarios deciden comerciar con Cuba, le están vendiendo para 11 millones de personas. Es decir, eso puede ser una fortaleza en un mercado tan cercano como el de Estados Unidos si las cosas fueran diferentes. Porque Cuba compra para todas las personas, como ahora mismo decía Reinier y como todos lo sabemos. No es solo para los vulnerables. Porque ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que bueno, lo mismo organizaciones caritativas que algún plan de gobierno reserva alguna parte de su presupuesto para atender las necesidades de esos que no tienen nada, en algunos lugares. A ver, cuando uno sale de este país, y tendrán que coincidir conmigo, uno no va a ir a buscar las cosas feas al país donde va, pero se le presentan a su paso. No es que uno vaya, y uno tiene una mirada objetiva y dice, ay sí, qué llenos están los supermercados, qué lindos están estos lugares, mira cómo hay esto y mira cómo hay lo otro, y también tienes que mirar quiénes son los que están consumiendo lo que hay en ese supermercado y lo que hay en esa boutique y lo que hay en cualquier otra tienda y dónde va la mayoría de la gente. A mí no se me olvidará una vez que estaba en un país y tuve necesidad de ir a una farmacia y yo veía la gente, la inmensa mayoría de las personas comprando 3 Duralginas, 2 tetraciclinas, y yo decía, bueno, ¿qué cosa es esto? Por supuesto, en Cuba en ese momento no había la crisis, incluso la falta
de algunos medicamentos que están de toda la lista que normalmente existía. No lo había. Para mí era algo inaudito que una persona fuera a comprar tres Duralgina, 3 tetraciclina, qué sé yo, lo que fueran a comprar. Y es que, bueno, tampoco había dinero para eso. Esas personas que además tú veías y te dabas cuenta que no entraban nunca a ningún restaurante, que nunca habían ido a un hotel, que nunca habían comprado en una gran... Eso existe en todo el mundo. La gente cuando habla de Cuba siempre nos compara, ay, porque las cosas no están así, si yo acabo de venir de París y todo está esto, y fui a Estados Unidos donde hay muchos cubanos que ya han ido por visitas familiares y sí, de todo está abarrotado de cosas. Bueno, ¿cómo tú te vas a comparar con Estados Unidos? Sí. En primer lugar, por la infraestructura de nuestro país, lo que heredó la revolución, un país prácticamente monoproductor, que es lo que nos toca a nosotros en el orden de desarrollo compararnos. Bueno, con esto, viene la información ya de electricidad. La información, pero pensemos en estas cosas que no solo afectan a Cuba, de vulnerables está lleno el mundo y de inflación se están ahogando los países. Bueno, siempre hay que plantearse qué escenario tendría Cuba sin un gobierno organizado que tiene como principio fundamental la necesidad del pueblo. Yo no me lo quiero imaginar, pero lanzada al mercado, los precios a flotar por el libre mercado y sálvese quien pueda. Yo espero que no lleguemos nunca a ese punto, porque algunos creen que la solución está ahí. Seguiremos chapeando, por supuesto. Muy buenos días, Cuba. Hasta la semana que viene.